Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en el seno de una familia de clase media afroamericana. Su padre, Martin Luther King, era un pastor bautista y su madre, Alberta Williams King, era una maestra. Desde niño, King experimentó en carne propia lo que los sociólogos llaman violencia estructural, lo que viene siendo una forma de conflicto que no requiere un agresor visible porque ésta está inscrita en las leyes, en las instituciones y en las normas sociales. Las leyes de Jim Crow no eran solo palabras en un papel, eran la arquitectura de la desigualdad, definían dónde estudiar, dónde podías sentarte y en última instancia cuánto valía según tu color de piel. Crecer en el sur de los Estados Unidos en 1929 significaba evitar el conflicto. Para un joven Martin Luther King, la injusticia no era un concepto sociológico, era la textura de una realidad cotidiana. Hijo de un pastor y maestra, Martin comprendió pronto que la segregación no separaba cuerpos, sino que intentaba fracturar dignidades. El conflicto era la textura de su vida cotidiana, pero pronto esa textura comenzaría a resistirse. El 1 de enero de 1955, Rosa Parks, quien era una costurera y una activista de la NAACP, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús de Montgomery, Alabama. Por esto ella fue arrestada. Su gesto no fue espontáneo. Parks llevaba años de activismo y era secretaria de la sección local de la NAACP, y su acto fue el detonante de algo que ya se estaba acumulando. La comunidad afroamericana de Montgomery respondió con un boicot masivo al sistema de transporte público que duraría 381 días. Durante este tiempo, más de 40,000 personas caminaron, se organizaron en carpools y resistieron la presión de las autoridades locales. El movimiento eligió a un joven pastor de 26 años como su portavoz, el cual era Martin Luther King. Lo que este momento nos muestra desde la perspectiva del conflicto es algo fundamental, que la acción colectiva no surge de la nada, surge cuando el malestar acumulado encuentra una forma de organizarse. El boicot de Montgomery fue la primera demostración masiva de que la comunidad afroamericana podía ejercer poder económico y político sin violencia. El conflicto desde ese entonces dejó de ser individual y se volvió colectivo, lo cual cambió todo. La estrategia del amor activo. Estos logros en 1957, la resistencia dejó de ser una reacción para convertirse en un proyecto. Aquí es la creación de un movimiento que lleva por la sigla SCLC. El movimiento adquirió estructura y una visión nacional. Inspirado por Gandhi y su fe bautista, Martin Luther King propuso algo revolucionario para ese entonces. Esto trataba de la no violencia, no como una táctica de debilidad, sino como una postura ética radical. El poder del amor activo, ¿en qué consistía? Consistía en absorber el golpe de tal manera que el agresor quedara expuesto ante su propia conciencia y ante el mundo. Esto consistía, más que en atacar, era en resistir. Ya no era solo oponerse, era construir una red de apoyo que mantuviera la esperanza cuando los resultados no eran inmediatos. Así que el movimiento tenía organización y lo único que faltaba era una palabra que les llegara a todos. En enero de 1957, la resistencia se organiza y Martin Luther King y otros líderes religiosos afroamericanos fundaron la Conferencia del Liderazgo Cristiano del Sur, la SCLC. Esta organización marcó un punto de inflexión. La lucha por los derechos civiles dejaba hacer una serie de protestas locales y se convertía
en un movimiento articulado, con la estructura de estrategias y visión nacional. La SCLC tenía una base profundamente espiritual. King creía, influenciado por Manhattan Gandhi y por la tradición protestante afroamericana, que la resistencia no violenta no era solo una táctica, era una postura ética frente al conflicto. No se trataba de devolver el golpe, se trataba de absorberlo, que de tal manera que quien lo daba quedara expuesto ante la opinión pública y ante su propia conciencia. Este principio que King llamó el poder del amor activo tiene raíces en la teología cristiana, pero también en la filosofía política. En sus sermones y escritos, King citaba con frecuencia a Reinhold Niebuhr y a Gandhi. Era un líder que pensaba que lo que predicaba, resistir, no era solo oponerse, era construir. La organización construyó redes, capacitó activistas, desarrolló estrategias de comunicación y mantuvo la presión política durante años. Eso es lo que convertía una protesta en un movimiento. El 28 de agosto de 1963, Washington DC se convirtió en el epicentro de la esperanza. Frente a más de 250,000 personas, King transformó la narrativa del conflicto. No habló desde el resentimiento, sino desde la visión de un futuro posible. Este acto fue un antes y un después en la lucha de la segregación, en la lucha de los derechos humanos para las personas afrodescendientes. Fue un hito en la historia de la humanidad. Aquí el sueño dejó de ser una fantasía para convertirse en una exigencia política y moral. Aquellas palabras calaron hondo no solamente en los asistentes. Este discurso tuvo una gran resonancia internacional y aquellos que de pronto hasta ese momento no habían puesto su mirada sobre aquella lucha que se llevaba en los Estados Unidos la vieron por primera vez. Fue un desencadenamiento de muchos eventos que llevaron a que realmente esta lucha que se tenía se materializara o comenzara ya a materializarse. Estos logros nos enseñan algo sobre la naturaleza del reconocimiento en los procesos del conflicto, que este no llega de forma gratuita. Es el resultado de años de resistencia sostenida, de una estrategia comunicacional precisa que buscó deliberadamente hacer visible la violencia del sistema y de una organización que supo mantener la presión sin perder la cohesión moral del movimiento. Así que por primera vez el sistema respondió y en 1964 se firmó la Ley de Derechos Civiles en los Estados Unidos y King recibió el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el reconocimiento institucional no marcó el final de la lucha, sino que fue el inicio de la fase más dura. En las carreteras de Selma, la violencia policial contra aquellas manifestaciones pacíficas conmocionó al mundo. La resiliencia no era conformismo, era la capacidad de persistir bajo los golpes de la porra, porque por primera vez después de la firma de la Ley de Derechos Civiles, las fuerzas policiales quisieron dispersar estas marchas pacíficas y atacaron a las personas, o sea, con bolillos, por decir. Esta presión constante obligó a la población de la ley del voto de 1965, porque a pesar de ser golpeados, de ser tirados al suelo, de ser arrastrados, esta población no se rindió.
continuaron firme en su lucha hasta lograr lo que sería esta ley de derecho a votar, porque en ese entonces no tenían derecho al voto constitucional. El mundo validaba la lucha, pero aún la injusticia seguía instalada tanto en la economía y en el día a día. Seguía instalada en la falta de oportunidades de un trabajo digno para estas personas. En 1968, en medio de una fuerte lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, ocurrió un hecho que marcó la historia del asesinato de Martin Luther King. El 4 de abril de este año, King fue asesinado en el balcón de Lawrence Motel en la ciudad de Memphis. Él había viajado allí para apoyar una huelga de trabajadores afrocolombianos que insistían por mejorar condiciones laborales y un trato digno. La noche anterior, King dio un discurso muy importante llamado Il Stende Mortintons, donde de manera simbólica parecía anticipar su propia muerte. Este momento refleja la justicia social e incluso sabiendo los riesgos de su asesinato, cometido por James Earl Ray, provocó disturbios en más de 100 ciudades de Estados Unidos. Esto demuestra cómo los procesos de cambio social suelen generar resistencia, especialmente por parte de quienes tienen el poder. Sin embargo, desde la historia del conflicto, este hecho no detuvo los movimientos, al contrario, lo fortaleció. King no solo era un líder individual, sino que había sembrado una conciencia colectiva basada en la igualdad, la violencia y la justicia. Hoy, más de 50 años después de su legado, sigue vivo. Mr. King es recordado como un símbolo mundial de paz, dignidad y lucha por los derechos humanos. Su vida nos enseña que aunque el cambio puede enfrentar violencia, las ideas justas pueden trascender el tiempo. Hoy, más de 50 años después, Martin Luther King Jr. es recordado en todo el mundo como un símbolo de justicia, dignidad y no violencia. Su busto está en el Vaticano. Tiene un monumento nacional en el National Mall de Washington y su cumpleaños es un feriado nacional en Estados Unidos desde 1983. Pero en sí su legado más profundo no está en las estatuas, está en la forma de luchar, en la idea de que es posible enfrentar un conflicto injusto sin reproducir la lógica de ese conflicto, en la convicción de que la organización colectiva, la coherencia ética y la capacidad de imaginar un mundo distinto son herramientas tan poderosas como cualquier otra. Su vida sigue siendo referente para movimientos como el feminismo, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, las luchas por la justicia ambiental, los derechos de los migrantes, entre otros. Cada vez que una comunidad decide resistir sin violencia, hay algo de King en ese momento. La vida de Martin Luther King Jr. no es solo una sucesión de eventos. Es un proceso donde el conflicto generó resistencia, la resistencia generó resiliencia y esa lucha finalmente alcanzó un reconocimiento. No un reconocimiento perfecto ni definitivo, pero un reconocimiento real, construido con dignidad, con comunidad y con la convicción de que ningún sistema injusto es eterno.